Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este ciclo de conferencias y con la que tenemos hoy muy interesante, muy controvertida para muchísimos y sobre todo por el tema que va a tratar. Estamos hablando con Ubaldo Fernández Díaz y nos va a hablar, esta conferencia lleva un título, además, bueno, pues para darnos que pensar, que es Dios a través de la filosofía, ateísmo, agnosticismo y teísmo. O sea que, bueno, ¿quién no ha pensado en todas estas cosas una vez en su vida, verdad? O muchas veces. Bueno, pues nada más, no le quito ningún tiempo más a Ubaldo, únicamente sí quiero decir que al finalizar su conferencia vamos a abrir el turno de preguntas, que puede ser a través de moviendo la mano o bien me las escribís por el chat, que yo encantada se las paso todas a Ubaldo para que os lo conteste. Ya sabéis que Ubaldo es el autor, además, y de un libro que lo presentó aquí en Audema ya hace unos meses, que se llama La lectora de Saramago, y que lo podéis ver además también anunciado en nuestra página web, que era lo que estábamos hablando hace un momento. Bueno, sin más dilación, Ubaldo, todo el tiempo para ti. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, hay que agradecer. Entonces, los que venimos de las llanuras manchegas, no olvidamos que en el Quijote se dice que de bien nacidos es ser agradecidos. Entonces, agradezco a la asociación por esta invitación y agradezco a todas y a todos los que estáis ahí escuchando. Bien, el tema que vamos a tratar hoy es un tema un tanto espinoso, diríamos. Vamos a ver, este tema no va a tratar de ofender a nadie, pero vamos a darnos cuenta que lo hacemos bajo un punto de vista de la filosofía. Es decir, la filosofía es una cosa y la fe y la creencia es otra, completamente distinta. Cuando se habla de filosofía religiosa, eso no existe. La religión es una cosa y la filosofía es otra. La razón es una cosa y la fe es otra. Entonces, si queréis, vamos a comenzar hablando qué es el hecho religioso, ese hecho que se da ahí. Ahí tenemos el hecho religioso. Bien, voy despacito y lo hacemos simple y claro, que además así es, lo he hecho yo toda la vida dando filosofía a los chavales, ¿verdad? Despacito para que todo el mundo se entere, porque habrá gente que de esto sepa un montón, más que yo, y habrá gente que tenga curiosidad y no tenga, y le falta algún conocimiento. Bien, la palabra religión hay que decir que viene del latín de un verbo, religare, que significa atar, atar o depender de. Lo cual quiere decir que la religión es una dependencia. Dependemos de alguien, nos atamos a alguien. El hecho religioso o la religión es algo revelado por un Dios, en el caso del monoteísmo es un solo Dios, bien, o puede ser un politeísmo, que son varios dioses los que revelan esa religión, esas normas. Entonces, partimos de un hecho revelado. Pero no tiene por qué ser siempre así. Puede también ser una religión natural, no revelada. Me explico. Hay una religión que se llama deísmo, que ocurrió, por decirlo así, o empezó en el siglo XVIII, en la Ilustración, y el deísmo es una religión que cree en un ser superior, en una razón superior, pero ahí no hay revelación de ningún tipo. También nos podemos encontrar con normas que tenemos en la sociedad y sobre todo, y esto quizá aclara más, los derechos humanos. Los derechos humanos son unas normas para toda la humanidad. Ya sé que alguno estará pensando, no se cumplen, por supuesto que no. Muchísimos países han firmado los derechos humanos y no hacen ni el más remoto caso, pero vamos, de eso no vamos a hablar aquí hoy. Como comprenderéis, no vamos a resolver nada. Lo que sí digo que los derechos humanos también sería una especie de religión no revelada, es decir, unas normas morales para un comportamiento. Luego aquí, en los derechos humanos que lo ha hecho el ser humano, es decir, no es necesario ningún Dios que dé normas. Si cumpliésemos los derechos humanos, ya teníamos bastante hecho por delante.
otra cosa sería del mundo y de la sociedad si se respetasen los derechos humanos. Pero bueno, repito que no vamos a entrar en ello. También tenemos, no se os olvide, alguna religión, por ejemplo, el budismo, que es una religión sin dioses. Buda no deja de ser un predicador, con toda la historia que cuentan de él y sus mandamientos y el nirvana, toda esta la eliminación de los deseos para llegar a ese estado que llaman nirvana, un estado de tranquilidad, para al final acabar con las reencarnaciones y hacerse uno con el universo. Bueno, eso es el budismo, digo en 4 palabras, yo no soy especialista en él, pero es una religión sin Dios. Ahí no se adora a nadie, ahí se respeta a Buda y se le tiene, bueno, pues como un predicador que bueno, que dio como si dijéramos, sus pensamientos, los extendió y la gente fue aceptando. Bien, el hecho este religioso, la religión de la que estamos hablando, hay que decir que no hay sociedad que no tenga una religión. Es decir, en toda la historia de la humanidad, incluso en la prehistoria, los arqueólogos que entienden de ello, no yo, con las pinturas o los monumentos megalíticos que nos quedan de ritos funerarios y todo este tipo de cosas que nos cuentan de la prehistoria, se veía que había una religión. Da igual que se adore al dios de la lluvia, como queráis, o al sol, o como los egipcios tenían como un dios al río Nilo, por el simple hecho que les daba 3 cosechas al año. Y entonces eso sí que es un buen dios, ¿verdad? Que te dé 3 cosechas al año. Entonces, repito que como esta segunda característica, por ir así con un orden, esta segunda característica es que no hay sociedad sin religión. Ahora bien, la religión necesita iglesias. Es decir, bueno, iglesias, mezquitas, sinagogas, salón del reino, como queráis llamarlo. Supongo que personas que estén, perdón, que estén escuchando, pues lo mismo son, pues qué te decía yo, puede haber un musulmán, o puede haber un cristiano, o puede haber un testigo de Jehová, o puede haber un judío, me da exactamente igual. Digo que se necesita en las iglesias, perdón, en la religión, las iglesias. ¿Qué es? Porque la iglesia es un intermediario entre Dios y el hombre. Entre Dios y el hombre. Entonces, en ese salón, como quiera llamarse, ahí los fieles se comunican con Dios. Pero no solamente eso. La religión no solamente necesita un local, por decirlo así. Necesita también libros sagrados. Los libros sagrados es la palabra de Dios. Ojo, que esto filosóficamente tiene un peligro, porque la palabra de Dios no se discute. Entonces caemos en lo que llamamos en filosofía en el dogmatismo. Es decir, esto es así porque es así. Esto es así porque lo quiere Dios. No tenéis más que recordar algún ritual de la Iglesia Católica en que el sacerdote dice palabra de Dios y la gente dice te alabamos, Señor. Punto. Ahí no hay discusión. No hay discusión. Entonces digo que los libros sagrados, el peligro que tienen es el dogmatismo. Y del dogmatismo al fanatismo y luego, como veremos, y a las luchas religiosas, pues hay un paso. En fin, iglesias, libros sagrados, y también nos hacen falta, en el hecho religioso, sacerdotes. Sacerdotes. ¿Por qué? Pues porque van a ser los que nos interpreten la palabra de Dios. Es decir, sobre todo los teólogos, que son los que tratan sobre el tema de Dios. Pero fijaos que lo de los libros sagrados es curioso. En la Grecia clásica, que luego algún filósofo habrá que tengamos que hablar de él, Platón, Aristóteles, por ejemplo, en la Grecia clásica no había libros sagrados. Sí había sacerdotes, había sacrificios a sus dioses, lo que tenía es una mitología, a todo el mundo le llega a la memoria los dioses, Poseidón, el dios del mar, Atenea, la diosa de la sabiduría, Eolo, el dios del viento, lo que queráis. Digo entonces que en Grecia no había libros sagrados, es decir, pero sí había sacerdotes. Entonces estamos diciendo que los sacerdotes serían los que interpretarían todo eso. Ahora, es curioso, porque estos libros sagrados, en teoría,
bueno, lo tendría que haber escrito, pues no sé, el predicador. Y sin embargo, es curiosísimo, os pongo solamente 2 ejemplos. Pero la mayoría de los líderes religiosos no escribieron nada. Es decir, Cristo no escribió nada. Buda no escribió nada. Bueno, perdón. Cristo sí se narra en el Evangelio, no sé si es el de, no recuerdo cuál es, tampoco soy yo especialista en ello, en que cuando presentan a la mujer adúltera, que la van a lapidar, es decir, que la quieren matar a pedradas, ¿verdad? Le preguntan, maestro, podemos lapidar a esta mujer. Y es cuando él dice aquello de el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Pero cuenta el Evangelio que mientras Cristo estaba escribiendo con un dedo en la tierra, se ve que era, no sé, era polvo en el suelo o tierrecilla de esta que se podía escribir. Ahora, ¿qué estaba poniendo? Pues no lo sabemos, no dicen nada. Y tampoco queda claro. Esas palabras que escribiese ahí se las llevaría el viento y se volarían por sí solas. Pero a lo que voy es que no escribieron absolutamente nada. Entonces, claro, los libros sagrados, por ejemplo, en el cristianismo, la Biblia se supone que es revelada por Dios a los profetas y estos reciben como, no sé, como un sueño en el que te van dictando. En caso de los árabes, Mahoma exactamente igual. Mahoma no es una persona culta y, sin embargo, parece ser que por medio del arcángel San Gabriel recibe toda la enseñanza de Alá y escriben el Corán como su libro sagrado. Bien, además hay que decir que la religión, esto es importantísimo, promete la salvación. Y os digo entre paréntesis, el día que las religiones no prometan la salvación, ya pueden ir cerrando la puerta, porque la gente ya dirá que para qué, que para qué. Que para qué van a cumplir unas normas, que para qué van a cumplir unos preceptos si no les prometen una salvación, si cumplen esos preceptos y son buenos, así entre comillas. Entonces, la salvación. Claro, esa salvación pues lleva en sí, es como una inyección que colocamos al ser humano y le llenamos de esperanza, porque entonces si le va muy mal aquí en la vida, siempre le quedará la esperanza de decir, bueno, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que pasan hambre, digo, son bienaventuranzas del Evangelio. Y continúan, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces digo que prometen la salvación. Pero también dentro de las iglesias y derechos religiosos siempre hay unos personajes que son importantísimos. Los mártires. Los mártires. ¿Qué pasa con los mártires? Pues son modelos. San no sé quién, pero es que además modelos, por lo general modelos de dolor. Me explico. A San no sé quién que le crucificaron, a otro que le metieron en un recipiente de aceite hirviendo, a San Esteban que le mataron, parece ser, vamos, si no recuerdo mal, a base de flechazos. A Santa Lucía no sé qué pasó con los ojos. Bueno, todo lo que queráis, mártires. ¿Qué son esos mártires? Pues en el fondo son modelos para los creyentes. Entonces los creyentes, por medio de los mártires y por medio del dolor de los mártires, de esos martirios, pues se purifican. Y de ahí entonces ellos rezan. No tenéis más que pensar, aquí en Madrid, por ejemplo, yo no soy de aquí, pero llevo muchos años y sé que aquí hay una devoción, por ejemplo, al Cristo de Medinaceli, Santa Gema, a no sé quién más. Es decir, bueno, vale, pues esos son modelos, mártires, y digo, el Cristo de Medinaceli, pues no deja de ser otro mártir, Cristo que muere en una cruz. Luego al margen, el Hijo de Dios y todo ese tipo de cosas. Ahora, todo lo que estamos diciendo sobre la religión, no valdría para nada si no tenemos un ingrediente fundamental, la fe. ¿Recordáis los que tenéis ya mi edad o más o menos? ¿Recordáis que en aquellas enciclopedias, en aquellos libros de aquellos tiempos venía la cabeza de una persona, ¿no? Y con una venda en los ojos y ponía, ¿qué es la fe? Y respondía, la fe es creer sin ver. Es decir, que yo voy ahí a Alcalá de Henares, por ejemplo, donde estáis vosotros, y me dicen, oye, que en tal barrio hay un Ferrari Testarossa rojo aparcado en la acera de la derecha. Si yo
quien me lo dice, confío en él, digo, pues efectivamente, el Ferrari rojo está allí porque me lo dice este señor y yo confío en él. Tengo fe en él. Porque si no, yo no tengo pruebas porque no he ido ni lo he comprobado. Pues en el caso de la fe ocurre exactamente igual. ¿Existe Dios? Bueno, pues te lo crees o no te lo crees. Ya veremos este tema ahora más adelante, con filósofos. Pero digo, ¿te lo crees o no te lo crees? Es decir, es confianza. Entonces, demostración no hay ninguna, ninguna. Ya sé que mucha gente estará pensando en apariciones, por ejemplo, cuando aquí en Madrid, yo recuerdo cuando vine por aquí a pocos años, se puso de moda las apariciones de la Virgen en el Escorial. Pues yo no discuto que una persona vea a la Virgen encima de una encina en el Escorial. Lo que discuto es si la Virgen está viendo a esa persona, que eso ya es otro problema, que eso ya es otro tema, ¿eh? Porque alucinaciones podemos tener todos. Insisto, no trato de ofender a nadie. Estamos bajo el punto de vista de la filosofía. Y entonces aquí yo no voy a poner paños calientes ni voy a decir que al final de la conferencia recemos un rosario. No, 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 no. Eso no significa ni que tú no seas creyente o yo no sea creyente o seamos ateos o seamos agnósticos. Lo que sea, cada uno es cada cual. Y no tenemos por qué confesarnos aquí cuál es nuestra creencia. Pero lo que sí os digo es que se necesita fe. Se necesita fe. Hay un filósofo, Nietzsche, un filósofo alemán, que murió justo en el 1900, justo cuando empezaba el siglo XX. Ese dijo en cierta ocasión que la fe era no querer saber la verdad. Es decir, no querer saber la verdad. Eso significa que no quieres saber lo que hay. Y entonces crees las cosas. En el fondo lo que está diciendo es que es un engaño. Es decir, a ti no te quiere fulanito, no te quiere fulanita, pero tú crees que sí que te quiere. Vamos a ver, sé objetivo. Resulta que no te quiere, pero bueno, es que tú no quieres saber la verdad, porque te hace daño. Habrá muchísima gente que si esta tarde en su religiosidad sale con dudas, pues va a decir que, bueno, pues que todo lo que yo he dicho que no deja de ser un punto de vista. Y efectivamente es un punto de vista. Pero a lo mejor tampoco quiere saber la verdad. Yo voy a dar dos citas que no las he puesto aquí en la pantalla porque no quiero que la gente se entretenga leyendo. Va a ser dos citas muy breves que las voy a leer a propósito, de la fe. Una es de nuestro escritor, que ya falleció hace poco, José Luis San Pedro. Y dijo en cierta ocasión José Luis San Pedro, a propósito de la fe. Dice, la fe es una forma de ceguera. Cuando decimos aquello de que la fe es creer lo que no vemos, en ese mismo instante la fe nos impide ver lo que vemos. Es decir, que veis, voy a repetir porque tenemos tiempo. La fe es una forma de ceguera. Cuando decimos aquello de que la fe es creer lo que no vemos, en ese mismo instante la fe nos impide ver lo que vemos. Es decir, que la fe ciega esa, en el fondo muchas veces nos impide ver la realidad. Da la impresión de que estamos en otro nivel. Y lo más seguro que estemos en otro nivel. Y puede ser que sea cierto ese nivel, si yo no voy a discutir este tipo de cosas. Pero os voy a dar otra cita, de Julian Huxley, este es del siglo XVIII finales, pariente de Huxley, creo que era el abuelo, el del famoso Huxley del libro Un mundo feliz. Bueno, pues este señor, fijaos qué curiosa es la cita. Dice, el científico que se pregunta por Dios es como el hombre que busca en una habitación oscura un gato negro que no está, mientras el teólogo es el hombre que lo encuentra. Fijaos, un científico empieza a buscar en una habitación oscura un gato negro, pero resulta que el gato negro no está. Sin embargo, el teólogo se pone a buscar y lo encuentra. El teólogo es el especialista en los temas de Dios. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo Julian Huxley? Es decir, que dentro, como lo veremos luego, al final, dentro del apartado de la ciencia, las cosas se demuestran, las cosas se buscan. Y si el gato negro en la habitación oscura no está, el científico no lo va a encontrar. Y si el teólogo lo encuentra, es porque quiere que haya un gato negro, pero no está el gato negro.
Digo, bajo el punto de vista de la ciencia. Que lo mismo luego el científico, en su vida personal, es el más religioso de todo el barrio donde vive. Pero bajo el punto de vista científico, veis entonces, por dónde iría. Bien, esto digo que sería en cuanto a la fe. La fe como ingrediente de la religión, un ingrediente fundamental. Si no hay fe, tú no crees en nada. Tú no crees en nada. Vale. Bueno, que puedes creer en lo que veamos luego, en la naturaleza, en lo que quieras. La religión da pie a la moral de la sociedad. En la moral tenemos un comportamiento, nos respetamos y el que es buen cristiano ama al prójimo. Entonces ya tenemos una moral en la sociedad que nos viene heredada de la religión. La religión nos va a marcar una conducta. Y además, y esto es lo grave, si te sales de la conducta, amigo, cometes un pecado. Ya sabemos, por ejemplo, digo en la Iglesia Católica, que es la más extendida, pecado mortal, pecado venial, condenación, salvación, purgatorio, todo ese tipo de cosas. Claro, eso en el fondo es una amenaza de castigo, porque podríamos preguntarnos, ya que estamos en filosofía, ¿qué pasaría si al final le dijesen a mucha gente muy religiosa y que actúa de tal modo que no quiere pecar porque quiere salvarse y le dijésemos, oye, que es que no hay nada, ni salvación ni no salvación, sino que de la nada vienes y a la nada vas? No sé al día siguiente cómo se comportarían, porque total, si no hay salvación, si no hay castigo, eso habría que comprobarlo. Ni qué decir tiene que el día que se dijese eso, todas las iglesias, como hemos dicho antes, tendrían que cerrar la puerta porque ya no tendría ningún sentido. Fijaos, ese filósofo que hemos dicho antes, alemán, ese que murió en el 1900, os he dicho, Nietzsche, dijo que el concepto pecado es literalmente un crimen contra la vida. Un crimen contra la vida. Y dirá alguno, hombre, un crimen contra la vida, el concepto pecado, ¿qué pasa? Que nos vamos a... No, Nietzsche no dice nunca que nos matemos los unos a los otros, ni que nos odiemos, ni que nos robemos, ni que nos mintamos. Lo que dice es que las religiones tienen tal número de preceptos que no te dejan vivir la vida. Es decir, que resulta que tienes un mal pensamiento, cuidado, pecado mortal, vete a confesarte. Que no has ido a misa, los domingos y fiestas de guardar, cuidado, un pecado, vete a confesarte. Oye, que no se puede comer carne los viernes de toda la cuaresma, que va del miércoles de ceniza hasta el domingo de resurrección, 40 días. Y el viernes santo, ayuno. Y dice Nietzsche, bueno, ¿y cuándo vamos a vivir? Porque Nietzsche es el filósofo, lo veremos luego, del sí a la vida. Repito, sí a la vida, que no significa matar, ni significa robar. Significa ser legales, ser honrados, pero viviendo la vida. No digamos nada en en otras religiones, como los árabes. Es decir, no puedes tomarte una copita de vino con una tapita de jamón, porque el cerdo no se puede comer. ¿Y por qué no? Pero en la religión, entonces digo, Nietzsche decía, el concepto de pecado en las religiones, ese concepto es un crimen contra la vida, es decir, no dejar vivir. Bien, toda la religión tiene, como si dijéramos, sentido, pues porque lo que pretende es dar sentido a la vida. Claro, es que la vida de por sí, si nos asomamos por la ventana y vemos, no hace falta asomarse por la ventana, simplemente con que escuchen los telediarios ya tienen más que suficiente de lo que ocurre aquí en nuestro país, lo que ocurre en el mundo, pero ya no solamente por la amenaza, por el virus que no cesa, sino simplemente porque dicen los atentados en tal sitio, la guerra en tal sitio, y nos dicen lo que quieren decir, porque mientras hablamos de los muertos aquí por el virus, no se habla de los niños africanos que se están muriendo diariamente, que son muchísimos más por hambre. Y ahí la vacuna es comida. Y esa vacuna la tenemos inventada hace mucho tiempo. Bueno, pues esa vacuna no se lo damos a esos niños y están muriendo todos los días, más que los que mueren del COVID. En fin, no quiero entrar en discusiones de este tipo, pero vamos a ser sensatos, ¿verdad? Entonces,
la vida así mirada no tiene mucho sentido. La religión viene a dar sentido a la vida. Y además a que no tengamos problemas en la sociedad. La religión quiere dar cohesión a la sociedad. Porque si pensamos todos igual, cumplimos más o menos todas las mismas normas y nos respetamos, porque dice la religión que respeta al prójimo, porque dice que no le mientas, porque dice que no le mates, que no le robes. Entonces la sociedad, la religión va dando un sentido a la vida y va dando una cohesión a la sociedad. ¿Y el ser humano qué hace? Obedece, obedece, porque la norma viene de parte de la religión. De parte de la religión. Además, hasta planos exagerados. ¿Recordáis? Supongo que la mayoría, porque eso tampoco hace falta tener muchos años para acordarse. Antes del euro, bueno, pues las monedas eran las últimas del rey, pero las anteriores de Franco. Todos recordarán una peseta o 5 pesetas, el famoso duro, ¿verdad? ¿Y qué ponía? En círculo, con la cara de Franco. Francisco Franco Bahamontes, caudillo de España, por la gracia de Dios. No se os olvide, por la gracia de Dios. Que diría un andaluz, pues vaya que sí es gracioso Dios, sí, con lo que tenemos encima, ¿verdad? Con este hombre. Bueno, por la gracia de Dios. ¿Qué es lo que ocurre con eso de por la gracia de Dios? Pero bueno, si nos vamos en nuestra historia atrás, Felipe II por la gracia de Dios, o Carlos III por la gracia de Dios, todos los reyes por la gracia de Dios. Entonces, si te rebelas contra el rey, si intentas matarlo, si intentas cualquier bestialidad contra ese caudillo o contra los reyes, en el fondo, estás actuando contra Dios, porque se está puesto por la gracia de Dios. Fijaos el poder que puede tener una religión. Y entonces el ser humano obedece. Y si el rey es en la historia, recordad aquel Carlos, no sé si era Carlos II, el hechizado, creo que le llamaban el hechizado, pues para que el pueblo le llame el hechizado, ¿cómo sería ese hombre? Pero estaba puesto por la gracia de Dios. Y decimos, pero es que el rey es tonto. Y decimos, Dios lo quiere así. No estoy exagerando. Lo que pasa es que quiero poner estos ejemplos claritos para que veáis lo que hay. Y si alguien se está molestando, pues no tiene más que, no sé, pues cortar esta conexión y ya está, y están amigos. Pero digo, estoy bajo el punto de vista de la filosofía. Y la filosofía viene para aclarar. Y la filosofía lleva una lógica y un razonamiento. Y todo lo demás, pues eso, pasa como en el amor. ¿Qué lógica tiene el amor? Ninguna. Hay un pensador que nos saldrá luego, Pascal, francés del siglo XVII, que dijo, el corazón tiene razones que la razón desconoce. Es decir, los asuntos del corazón son una cosa y los de la lógica son otros. Entonces, con la religión ocurre exactamente igual. Si la religión es eso, es sentimiento, es creencia, lo hemos dicho, igual que crees en una persona, pues también puedes creer en un ser superior. Bien, eso sí, hay una cosa importante para ir acabando con este decir que es la religión, para empezar luego con el tema de Dios. Hay una cosa clara, sin la muerte no habría religión. Os lo digo. Si no nos muriésemos, no nos hacía falta creer en el más allá, ni esperar una salvación. Hay un libro de Saramago, del cual hablamos aquí, me parece que fue el año pasado en mayo, si no recuerdo mal, el día 21 de mayo, me acuerdo perfectamente. Entonces expresé las líneas fundamentales del pensamiento de Saramago y hablé de toda su obra, absolutamente de toda. Bueno, pues los que me escucharon recordarán que dijimos un libro de los últimos, Las intermitencias de la muerte, en la que empieza el libro diciendo, hoy no ha muerto nadie. Pues no ha muerto nadie, claro, porque se ha puesto la muerte de huelga. Vaya disparate, la muerte que se pone de huelga. Ya, pero fíjate los problemas que lleva eso. Las funerarias que dicen que qué van a hacer. El Estado que dice que va a pagar tantas pensiones. Los hospitales que no caben ya tantos enfermos que no se mueren nunca. Pero hay un pasaje que es el que nos viene hoy a cuento. Y es que en un momento dado de la novela, los obispos se reúnen y rezan a Dios para que vuelva la muerte. Porque si no vuelve la muerte, automáticamente ya pueden cerrar el kiosco, ya no hay nada que hacer. Si no hay muerte, no hay más allá. Si no hay muerte, no hay salvación. Y claro, todo el mundo teme a la muerte. Pero si
después de la muerte, tú lo tienes muy claro, que te están esperando. Y la gente habla de túneles azules y de familiares que salen a recibirle y todo ese tipo de cosas que no vamos a entrar en ello. Si queréis podéis leer al escritor español J.J. Benítez, aquel famoso del caballo de Troya. El último libro de los últimos que publicó, uno que se titula Estoy bien, y habla de todos los fallecidos que se comunican. Bueno, mirad, lo que queráis. Podéis leer el famoso libro de Dr. Moody allá por los años 80, que era Vida después de la vida o algo así. Bueno, hay mucha literatura de ese tema. Pruebas hay pocas, porque está por ver que uno que se ha muerto, realmente muerto, y enterrado o incinerado, luego vuelva a contar que está no sé dónde. Un poquillo difícil, filosóficamente diríamos que imposible, pero eso no quita que respetemos a todo el que lo cree así y tenga esa esperanza. Mejor se vive con esperanza que no desesperado. De acuerdo. Esta religión, el hecho religioso del que estamos hablando, también da explicaciones sobre cosas que nos preocupan siempre. Origen del universo, que todavía no lo sabe la ciencia. Ya sé que estáis pensando en el Big Bang, los agujeros negros, Stephen Hawking, este hombre que estaba en la silla de ruedas, que murió hace un par de años. Sí, pero todavía no sabemos el origen del universo, porque Hawking dijo en cierta ocasión que podía llegar hasta la 10.000.000ª parte del segundo del Big Bang. Dice, pero ¿y a continuación o anterior qué? No sabemos absolutamente nada. Amigo, pero la religión sí te lo va a explicar. Vaya que sí te lo explica, porque te dice el Génesis. Dios creó el universo. Dios creó el origen del universo, viene por Dios. Bueno, pues ya está claro. Ya sabemos que el universo ha sido creado por Dios. Había que preguntarse quién creó a Dios. No, increado. Vale, de acuerdo. Pero nos preguntamos, ¿y el hombre? ¿Y el hombre cómo fue creado? ¿Será cierto lo que dice Darwin, que viene del mono? Y dice, no. La religión dice, te lo pone más claro, te lo pone con un ejemplo. Son ejemplos, son metáforas, La misma iglesia lo admite. Dios hace una estatua de barro, sopla sobre esa estatua y le da vida. Y ya tenemos al hombre. Pero hay otro problema. Luego decimos, pero es que en el mundo hay mal. El mal en el mundo. Uy, el mal en el mundo. Pues eso sí es un problema. Hombre, te pueden explicar las religiones. Ahí tenemos a Eva, que le dijeron, no comas de las manzanas de ese árbol. Y fue y cogió una manzana y comió y dio de comer a su pareja, a Adán. Una mujer. Vaya, mira tú por dónde. Ya, la culpable es una mujer. En la mitología griega, Pandora, una ánfora, se la dio Zeus, el rey de los dioses, se la dio y le dijo, mira, toma, de regalo de bodas, ánfora, tapada, no la destapes. Pero dice la mitología que Pandora, muy curiosa, cada día miraba el ánfora allí en su casa hasta que quitó el tapón del ánfora y salieron todos los males. Pues ya tenemos el mal en el mundo. Se quedó dentro la esperanza, que también venía con los males. Ojo con la esperanza. Entonces digo que otra vez la mujer, Pandora, otra mujer. Veis que las religiones han sido machistas siempre. Es decir, pero luego hay contradicciones, porque en la religión cristiana Eva es la que peca, la mujer queda en muy segundo lugar y sin embargo luego se ensalza a la madre de Dios, a una mujer. Es decir, ¿bien? Por una de cal y otra de arena, ¿no? Y por último, para dejar el hecho religioso. El hecho religioso, tú pasas a un sitio sagrado, como le llaman, iglesias, sinagogas, mezquitas, salón del reino, como queráis llamarlo, y lleva unos ritos. Tú ves allí a un sacerdote que hace unos ritos, para acá, para allá, se levanta, tú vas a una misa, te sientas, te levantas, te rodillas, etc. Hay unas ofrendas, que antiguamente había ofrendas hasta con seres humanos, en dioses de la mitología, pero bueno, hoy hay unas ofrendas ahí echas una moneda, o lo que tú quieras echar, o ayudas de una forma o de otra. Allí rezamos, tenemos unos rezos que por lo general los rezos son hechos por las iglesias. Es decir, ellos han redactado unos textos, unos rezos que todos son de alabanza a Dios, por supuesto. Y allí se supone que nos
purificamos. Allí entonces nosotros nos purificamos. ¿Cómo nos purificamos? Pues muy sencillo, por ejemplo, con el agua bendita. Al entrar en cada iglesia, digo cristiana, pues nos encontramos con un recipiente, una pila de agua. Dicen que agua que está bendita por el sacerdote. Entonces se supone que eso es purificación. Igual que el miércoles de ceniza te ponen ceniza sobre la frente y eso es purificación, porque esa ceniza viene de quemar ramos de olivo. El fuego purifica. Purifican, nos quitan el demonio de nuestro cuerpo por medio de los exorcismos, que hay un ritual, y sigue habiendo exorcistas en la Iglesia Católica, y siguen hablando de gente endemoniada. Esto, si lo queréis ver con toda claridad, recordad la famosa película El Exorcista, de tantos años atrás. Esperamos que la podéis volver a ver y veis lo que es un exorcismo completo. Ni qué decir tiene que todo este tipo de cosas son del corazón. Rezar, ofrecer, purificarse, exorcismo. Resulta que dices que tienes el demonio dentro y lo que tienes es una esquizofrenia que no te aclaras, por ejemplo. O una psicosis de no sé qué. O una fobia de no sé qué. Pero bueno, bien. Si el sacerdote haciendo un ritual consigue que tú te domines y creas que tu mal se ha ido, pues psicológicamente eres capaz de evitar esa esquizofrenia que tienes encima. Digo, he puesto el ejemplo de la esquizofrenia, que a lo mejor no, que a lo mejor es el demonio realmente que está ahí, Lucifer, Satanás, como queráis llamarle. Bueno, cada uno piensa lo que quiera. Lo decimos así, como son las cosas. Dejamos el hecho religioso. Dios. Bueno, en el Antiguo Testamento hay un pasaje en el que Moisés está en una montaña con su rebaño y bien, ve una zarza, un arbusto seco, una zarza que está ardiendo pero no se consume nunca. Entonces ya el hombre se preocupa y dice, vamos a ver cómo puede ser que una zarza que está ahí ardiendo y no se consuma nunca. Y de repente oye la voz de Dios, de Yahvé, que pone la Biblia. Y le dice, oye, tienes que ir a Egipto y liberar a mi pueblo que está esclavizado por el faraón. Y dice Moisés, pero ¿cómo voy a ir yo si yo soy un pastor, que yo no sé hablar? Y dice Dios, no, yo pondré las palabras en tu boca. ¿Vale? Y dice Moisés, una pregunta. Y cuando me pregunten tú quién eres, qué me mandas, ¿qué digo yo? Respuesta de Yahvé. La famosa respuesta que la ponen por lo general en latín siempre, pero que lo traduzco. La respuesta es, ego sum qui sum. Yo soy el que soy. Esa es la definición que se da a Dios. Yo soy el que soy. No tiene nombre, no le hace falta, pues no se va a confundir con nadie. Es único. Yo soy el que soy. Punto. Me imagino yo la cara del faraón cuando dijese que me dice yo soy el que soy, que liberes a mi pueblo. Bueno, a propósito de Dios, voy a leer una cita de un filósofo español, Fernando Savater, que supongo que todo el mundo ha leído algo de él. Recordar la ética para Amador, política para Amador, esos libros, grandes preguntas de la vida. Es decir, Ética para Amador, es un libro que se lo escribió a su hijo Amador, es un libro, tenía que ser un libro de texto para los estudiantes. Cuando lo publicó se tradujo a muchísimos idiomas. Hubo incluso algún instituto por ahí de Europa que lo puso como libro de texto. Aquí en España no, ¿para qué? Si aquí no somos nadie profeta en su tierra, ¿verdad? Dice Savater, Dios existe, seguro, si no, no podríamos preguntar por él. Pero como su definición no está demasiado clara y suele ser caprichosa, resulta imposible saber si también existe fuera de nuestra pregunta. Repito la cita. Dios existe, seguro. Si no, no podríamos preguntar por él. Pero, como su definición no está demasiado clara y suele ser caprichosa, resulta imposible saber si también existe fuera de nuestra pregunta. ¿Qué significa esto? Pues esto lo que significa es que, claro, si aquí estamos hablando ahora mismo del tema de Dios, pues digo, bueno, pues estamos hablando del tema de Dios, pues entonces Dios existe, si no, no podríamos hablar nada. Vamos a ver, una cosa es que digamos Dios, una cosa es que hablemos de Dios y otra cosa es que fuera de esta palabra
y fuera de decir Dios y fuera de hablar de Dios, realmente existe afuera un Dios. Eso es lo que dice Sabater. Hablar de Dios, vale, que Dios existe, sí, hombre, sí, sí, pero si ahí lo tenemos, mira, ahí sale, la palabra Dios sale en este libro, sale en esta oración. Estamos hablando con características, Dios es poderoso, omnipresente, omnipotente, omnisciente. Y luego decimos, pero bueno, aparte de todo lo que estás diciendo, ¿existe realmente Dios en alguna parte? Aparte de todo lo que dice Artel. Eso es lo que resulta imposible, dice Sabater. Ese es el problema. Saramago, y vuelvo otra vez a él, dijo en cierta ocasión, Saramago era ateo. Dijo en cierta ocasión, Dios es el silencio del universo y el hombre el grito que da sentido a ese universo. Dios es el silencio del universo. Ya dice bastante. No dice nada. Dios no se manifiesta. Y el hombre es el grito que da sentido a ese silencio. Lo curioso del caso, es que decía Saramago que un obispo, yo no sé qué obispo será, tampoco lo dijo, que le gustó mucho esa definición. Yo para mí que el obispo no se enteró absolutamente de nada. En el mayo francés del 68, de hace muchos años, ¿verdad? De 1968, había muchas pintadas en las manifestaciones de los estudiantes. Había una pintada que decía, Dios ha muerto, Marx, Carlos Marx, el del marxismo, decía, Dios ha muerto, Marx ha muerto y yo mismo no me encuentro bien. ¿Qué decimos con esto? Pues que el ser humano, en los últimos siglos, ha tenido a Dios siempre a quien recurrir, a quien suplicar. Desde el siglo XIX estaba el marxismo, que también era como una esperanza para que viviésemos mejor en sociedad, todos iguales. Pero en el momento en que Dios ya desaparece y Marx murió y el marxismo desaparece, no tenemos dónde agarrarnos. Por eso dice, Dios ha muerto, Marx ha muerto y yo mismo no me encuentro bien. Había un profesor que ya murió, Aranguren, que decía que habíamos perdido esos valores, el valor de Dios, del cristianismo y el valor del marxismo, que eran los que daban esperanza al ser humano. Bien, el hombre se cree hijo de Dios. El hombre se cree el rey del universo. Sin embargo, en la historia ha habido unas heridas que se han producido en el hombre. Voy a decir con 5 o 6 ejemplos esas heridas. Mirad, en el siglo XVI, un polaco, Copérnico, dijo, ojo, que la Tierra gira alrededor del Sol, no el Sol alrededor de la Tierra como estáis interpretando. Y ya decimos, oh, ya no somos el centro del universo. Vaya, los hijos de Dios no son el centro del universo. Malo, malo, porque la Biblia sí da a entender que la Tierra gira alrededor del Sol. Perdón, el Sol gira alrededor de la Tierra. Dice Copérnico, no, que es al revés, que no somos aquí los niños bonitos del universo. Pero es que llega Darwin en el siglo XIX y nos dice, oye, que venimos del mono. Que no, sí, que venimos de los animales, que venimos por evolución, que lo mismo hemos llegado a ser hombres como nos podíamos haber quedado en los primates y ahí nos hubiésemos quedado. Además, hay quien dice maliciosamente que los monos están muy arrepentidos de tener unos descendientes como somos nosotros. Es decir, están avergonzados de sus descendientes, los seres humanos. Eso dicen las malas lenguas. Pero luego también en el siglo XIX, Carlos Marx, el que hemos dicho antes, el del marxismo, dijo que, bueno, eso de que vio Dios que era bueno, que el hombre era bueno y que la sociedad era buena y que toda su creación era buena, eso hay que verlo más despacio, ¿verdad? Porque resulta que la historia de la humanidad es la historia de lucha de clases, de los ricos contra los pobres. Siempre ha habido arriba alguien y abajo pisoteados. En unas épocas más pisoteados, esclavos, en otras épocas más que esclavos, y en las épocas actuales, pues prácticamente lo mismo, lo que pasa que muy modernizado y ya no te vigila un guardián quizás con un palo, pero hay una cámara que es mucho peor. Entonces digo que resulta que nos explotamos unos a otros. Luego no es tan bonito ya el ser humano. No es tan buena esta sociedad. Eso nos decía Carlos Marx. Nietzsche, el que hemos citado ya un par de veces antes, decía que Dios ha muerto. Que Dios ha muerto. El Dios ese que viene a quitarnos la vida. Repito que Nietzsche no dice que nos matemos, ni que odiemos, ni que mintamos, ni que nos pisoteemos, no. Dice que los dioses esos que vienen a quitarnos el goce de la vida porque se inventan el pecado, esos dioses tienen que morir. Esos no nos valen. Si hace falta se ponen otros, pero eso no nos vale. Por eso Nietzsche decía
hablaba de la muerte de Dios, que lo vamos a ver luego. El psiquiatra de Viena, Sigmund Freud, hablaba de que el ser humano, en el fondo, es un contenedor de basura. Tenemos un inconsciente, que es el que nos hace actuar de una forma y de otra, lleno de complejos, de psicosis, de neurosis, de mentes insanas, es decir, de pensamientos insanos en el inconsciente, que a veces se escapa y metes la pata, porque se ha escapado un inconsciente, que se va manifestando en tu vida, y dice Freud, no, hombre, no, que no somos tan racionales, que tenemos ahí dentro, guardado en el inconsciente, algo que nos está perjudicando. Pero la gran herida que tiene la religión es el problema del mal, el mal en el mundo. Ese ha sido un problema, pero no voy a decir nada porque lo vamos a ver ahora después. Dicho el hecho religioso y dicho el tema de Dios, vamos a ver los tres tipos que hay. Una persona puede ser teísta, cree en Dios; agnóstico, duda; y ateo, niega. Vamos a ver si tengo tiempo en hablar, porque van a ser ya dentro de la historia de la filosofía. Van a ser unos cuantos filósofos. No todo lo que pensaba, porque se me va el tiempo. Teístas. Bueno, para los teístas existe Dios. Teísta viene de la palabra griega theos, que significa Dios. El teísta cree en Dios. Existe Dios. Además dice que Dios ha creado de la nada. Le podemos preguntar, ¿y quién creó la nada? Y te dice, no, pero si la nada es nada. Y decimos, entonces, ¿cómo Dios pudo crear de la nada? Vamos a dejarlo. El hombre cree en Dios, vamos a dejarlo así. En Grecia había dos filósofos, bueno, muchos, pero los dos famosos. Platón, él hablaba de que la materia era eterna, no la había creado nadie, de que había un demiurgo, el que con esa materia, como si fuese plastilina, había moldeado todo el universo. Bien, teísta. Estaba Aristóteles. Aristóteles era, además de filósofo, era un biólogo y siempre buscaba la causa de las cosas. Entonces, a ver, decía, esto se mueve porque lo empuja esto, y se mueve, y el otro, como las fichas del dominó. Tú das impulso a la primera y una va empujando a la otra. Y decía Aristóteles, bueno, pero esto acabará alguna vez. Tendrá que haber, si esto es como motores que van empujándose unos a otros, habrá un primer motor que empuje el primero. Y él lo llamó el motor inmóvil. Es decir, entonces ese motor inmóvil, Aristóteles nunca dijo que fuese Dios, pero bueno, se supone que será el origen. Entonces sería un motor que mueve sin ser movido. Es el que impulsa todo. Entonces, preguntarse, ¿y quién está delante del primer motor? Y decimos, no, nadie, porque es el primero. Pues igual que preguntarse, ¿y quién está delante de Dios? Nada, no, porque es el primero. Entonces digo que aquí tenemos estos dos filósofos que estarían dentro del teísmo. Aquí se afirma un Dios de alguna forma o de otra, el demiurgo de Platón que hemos dicho, o el primer motor de Aristóteles. En la Edad Media tenemos dos filósofos, entre comillas, porque son dos santos de la Iglesia Católica, y la santidad y la filosofía no es lo mismo. Porque una cosa es tu santidad en cuanto a tu buen corazón y en cuanto a todo lo que quieras, y otra cosa es la filosofía con su lógica y su razón, y que no tiene que ver nada con el problema del sentimiento. Pero bueno, son San Agustín y Santo Tomás. Y qué decir tiene, claro, los tenemos dentro de los teístas, de los que creen en Dios. San Agustín cogió a Platón y le cristianizó. Platón hablaba de otro mundo, el demiurgo hizo todo el universo, había otro mundo que teníamos que purificarnos y volver a él. Y dice San Agustín, eso está claro, Platón lo que estaba hablando es del cielo. Mira, Platón no sabía ni la palabra cielo, porque estamos hablando de que Platón es del siglo IV antes de Cristo. Entonces digo que, pero bueno, San Agustín cogió y le cristianizó a Platón. La Iglesia Católica le cristianizó. ¿Pero qué decía San Agustín del tema de Dios? Decía que a Dios no había que buscarle por ninguna parte, que había que mirarse en nuestro interior. En el interior del ser humano, decía San Agustín, habita Dios. Mírate hacia adentro y encontrarás a Dios. Sobre todo por el amor. Él decía, ama y haz lo que quieras. Eso dice San Agustín, ama y haz lo que quieras. Bueno, pues por el amor. El otro filósofo de la Edad Media es Santo Tomás. Ese dice que tenemos que encontrar a Dios a partir de la experiencia. Entonces dice, vemos la naturaleza, vemos una causa, buscamos la causa de esa causa, la causa de la causa de la causa de la causa, es decir, causa, efecto, causa, efecto, causa, efecto, como Aristóteles con el primer motor, y llegamos a una causa primera. Esa causa primera, dice Santo Tomás, esa causa primera es Dios. Esto se llama el principio de causalidad, que es que todo efecto tiene una causa. Claro, si llegamos a la causa primera
y aplicamos el principio de causalidad, también podemos decir, bueno, ¿y Dios, la causa primera, de qué causa ha salido? Y dice Santo Tomás, no, 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 ahí ya cortamos, es el Dios. Ni qué decir tiene que, bueno, pues esa prueba, Santo Tomás es el filósofo de la Iglesia Católica, pero bueno, saben que este tipo de pruebas no valen para que una persona atea pueda creer. El que quiera creer con el corazón es otra cosa. Santo Tomás cristianizó a Aristóteles. Eso es el primer motor de Aristóteles. Para Santo Tomás le venía muy bien para la primera causa, que decía que era Dios. Luego, en la Edad Moderna, a partir ya del Renacimiento, pues digo otros dos filósofos franceses, los dos. Uno es Pascal, que lo hemos citado antes con eso del corazón. Pascal dijo que, bueno, que no podía demostrar a Dios, pero era conveniente creer en Dios, porque si crees en Dios y realmente existe, pues fíjate, te has llevado el premio. Pero si no crees en Dios y luego existe, pues te has condenado. Pero veis que esto es una chapuza. Es decir, esto es un interés impresionante, esto es un pragmatismo. Resulta que tengo que apostar, eso se llama la famosa apuesta de Pascal. Como quien apuesta a la primitiva, la lotería, la gordo. Bueno, dice Pascal que tú apuestas que Dios existe, compórtate, que si existe te vas a salvar. Pero si apuestas que no existe y no haces las cosas bien, luego existe y te condenas. Luego hay que apostar porque Dios existe. Apostar. El otro filósofo de la Edad Moderna que digo es Spinoza. Es un filósofo, algunos dicen de origen español, otros dicen de origen holandés, bueno, otros incluso portugués, pero lo que está claro es que Spinoza, se le llama a Spinoza, el Dios de Spinoza se le llama el Dios de los ateos. Fijaos qué contradicción, Dios de los ateos. ¿Qué significa esto? Pues significa que Albert Einstein, le preguntaban siempre que daba una conferencia aquí si creía en Dios y decía, yo creo en el Dios de Spinoza. ¿Qué es el Dios de Spinoza? Spinoza decía que fuera iglesias, fuera tanto rezo, fuera tanta liturgia, fuera los rituales, porque la naturaleza entera es Dios. Y nosotros formamos parte de la naturaleza, formamos parte de esa naturaleza, es decir, todo Dios. Un panteísmo que se llama. Pan significa todo, teísmo Dios, todo Dios. Entonces, el panteísmo es todo Dios. Para Spinoza no valen las iglesias. Por eso él era judío, tuvo problemas con los judíos que lo expulsaron de la sinagoga y un poco más y le matan, porque decía eso, que no hace falta ni rezos, ni liturgias, ni toda esta parafernalia que estáis montando. La misma naturaleza es toda Dios. Todo es Dios y nosotros formamos parte de la naturaleza. Te mueres y te unes a la naturaleza. Entonces él creía en Dios, pero en cuanto a un Dios que es la misma naturaleza. Bien, pues luego pasamos al siglo XIX. En el siglo XIX nos encontramos con un danés, Kierkegaard, que decía que la fe era un salto a ciegas. Él creía en Dios, pero decía, es un salto a ciegas, es un riesgo que voy a correr. Eso es como cuando confías en una persona y dices, bueno, mira, yo confío en él. Y te dicen, cuidado, puede ser. Y tú dices, bueno, me da igual, pero yo confío en esta persona. Bueno, pues para Kierkegaard, la fe era un salto a ciegas y la creencia en Dios era un salto a ciegas. Él daba esa salto a ciegas y decía, tiene un libro que se llama El concepto de la angustia, y decía que, bueno, que eso lo eliges libremente, eres responsable de lo que has elegido, que has dado un salto en el vacío, pero bueno, eso es lo que hay. Y se angustiaba porque las cosas no están claras, claro, por supuesto. Esto han sido pruebas que da todos estos filósofos y más que quedan, pero que no voy a entrar, sobre la existencia de Dios. Pero es que hay otras pruebas que ya no cito filósofos. Unos dicen que Dios existe por el sentimiento, porque todo el mundo siente su existencia, dicen. Bueno, algo existirá, no, ahí por encima, algo habrá, no, esto no, alguien lo habrá hecho. Se siente a Dios, dicen algunos. Entonces, eso ya lo dan como prueba. Otros dicen por la tradición. Siempre se ha creído en un Dios, siempre ha habido un Dios en todos los pueblos. Pues será que Dios existe. Por tradición se coge la existencia de Dios. Otros dicen que, bueno, que habrá que justificar la moral. Es decir, yo me voy a comportar de una forma o de otra forma. Bueno, pero claro, pero a mí me tendrán que dar una recompensa en el más allá. A ver si voy a estar aquí aguantando y siendo un tío honrado y siendo un tío justo y no sé qué, y luego resulta que vamos al mismo sitio el injusto y el justo, ¿no? Entonces dicen que, bueno, que Dios tendría que existir para la justificación de la moral.
Otros dicen que en el universo siempre hay una finalidad, todo tiende, todo está muy ordenadito, las leyes no fallan, el universo está escrito en lenguaje matemático y no falla nada, y cuando surge una cosa es porque tiene que surgir, y cuando en un medio ambiente un animal se come a otro es para subsistir y que subsista no sé qué, es decir, toda una cadena perfectamente armonizado. Dicen como si existiese un designio en la naturaleza, un propósito, una intención. Y dicen, y esto sería una prueba de la existencia de Dios. Bien. Teístas. Vámonos a los agnósticos. Los agnósticos, agnóstico en griego significa el que no sabe, el que no sabe. Entonces, un agnóstico famoso, bueno, aquí en España hay un pequeño libro, digo por si a alguno le interesa, de Enrique Tierno Galván, el famoso alcalde, ¿verdad?, que se titula ¿Qué es ser agnóstico? Él era agnóstico. Tiene un librito en que él lo explica, pero bueno, no voy a entrar en él porque se nos va el tiempo. En los griegos, entre los sofistas eran unos filósofos, profesores particulares, preparaban a los jóvenes ricos para la política, para el ejército. Ellos eran relativistas, decían que todo depende del momento y del tiempo, lo que es justo en un sitio puede ser injusto en otro, etc. Bueno, los sofistas, había uno muy famoso que era Protágoras, y dijo Protágoras, leo, de los dioses no sabría decir si los hay o no los hay. No lo sabe. No está ni afirmando ni negando. Lo mismo ocurre con otro filósofo inglés, escocés, del siglo XVIII, Hume. Hume decía que todo lo que había que afirmar, si afirmamos una cosa es porque tenemos experiencia de ella, si no, no podíamos decir nada. Es decir, que si yo digo que hay un banco blanco con una pintada una franja azul en el banco, y me dicen, a ver, demuéstralo, yo digo, mira para allá y ves el banco con la franja azul, efectivamente, existe. Entonces dice, Dios no tenemos evidencia, decía Hume. Luego entonces Dios sería una hipótesis que se lanza y decimos, Dios existe, y decimos, pues ya veremos. Es decir, ni sí ni no. Es decir, agnóstico, no lo sabe, ni afirma ni niega la existencia de Dios. Y luego otro filósofo famosísimo, Kant. Este filósofo alemán, también del siglo XVIII, tiene dos famosos libros, Crítica de la razón pura, que trata del conocimiento, y ahí dice, no podemos llegar con el conocimiento a Dios. Dios no existe porque no podemos llegar a conocerlo. Es decir, Dios no podemos demostrar de ninguna forma. Ahí arroja a Dios. Luego escribe otro libro que es Crítica de la razón práctica, que es de ética, y dice, bueno, aquí me hace falta un Dios, me hace falta libertad para que el actuar humano yo pueda ser libre de ser bueno, no bueno a la fuerza. Tengo una libertad, si yo me comporto de una forma justa, yo necesito que alguien me lo compense. Entonces, en ese otro libro sí afirma a Dios. Entonces, Kant es agnóstico, lo que pasa luego en el terreno de la moral, pero ya no es terreno, en el terreno ya de la moral, del comportamiento, dice que bueno, que Dios tiene que existir para compensar. Por eso decía un amigo suyo, un amigo de Kant, decía, Kant arroja a Dios por la puerta y luego lo recoge por la ventana. Es decir, Kant estamos dentro del agnosticismo. Y por último, vamos con el ateísmo. Espero que nos dé tiempo, vamos a andar justitos, ¿eh? Para un ateo, A en griego significa no y Theo significa Dios. No, Dios, no existe. Entonces nos olvidamos de esas imágenes de los ángeles y los gorriones y la existencia de Dios, nos olvidamos. Si alguno recuerda un poco de historia, en el 1775 hubo un tsunami en Lisboa, en el que murieron, unos dicen 20.000 muertos, otros dicen 50.000, 100.000, me da igual. La cuestión está en que la gente empezó a plantearse, ¿y dónde estaba Dios? Quedó Lisboa arrasada. Ahí murieron, vamos, ni se sabe. Y decían, ¿y la providencia de Dios? ¿No dicen que Dios es providente y cuida de sus criaturas? ¿Qué ha hecho? Pues, ¿qué ha hecho? Pues mira, os voy a dar una cita de un filósofo griego, Epicuro. Os leo. Atentos porque para que veáis lo que es el problema del mal. Dice, si Dios quiere suprimir el mal y no puede hacerlo, es impotente. Si puede y no quiere, es malvado. Si ni quiere y ni puede, es a la vez malvado e impotente. Si quiere y puede, ¿cómo explicar la presencia del mal en el mundo? Voy a repetirla, porque con esto no me voy a ahorrar muchas explicaciones luego. Repito lo que dice Epicuro a propósito del mal, por ejemplo, el de Lisboa, o otros muchos males. Si Dios quiere, si Dios quiere suprimir el mal y no puede hacerlo, es impotente. Si puede y no quiere, es malvado. Si ni quiere ni puede, es a la vez malvado e impotente.
si quiere y puede, cómo explicar la presencia del mal en el mundo. Bueno, pues esto es ateísmo puro y duro, por el problema del mal. Es que es el gran problema. Bueno, pues vamos a ver ateos en la filosofía. Voy a ir un poco, quizá un poco más rápido, son ya las 8. Es decir, en el siglo XIX tenemos un alemán, Feuerbach. Este es de los que decía que Dios no nos ha hecho a su imagen y semejanza, sino que nosotros hemos creado a Dios a nuestra imagen y semejanza. Hemos proyectado a Dios. Dios es un reflejo nuestro. Necesitamos dónde agarrarnos, dónde echar, dónde el ser humano cuando está en apuro se agarra a un clavo ardiendo. Entonces, Feuerbach dice que nosotros hemos hecho a Dios a nuestra imagen y semejanza. Y a continuación de él, en el siglo XIX, otra vez Carlos Marx, el del marxismo, él decía que Dios y la religión era un opio, una droga para el pueblo. Que Dios era el suspiro de la criatura oprimida. Es decir, cuando te están pisoteando, solamente te queda ya, cuando tienes el pie en el cuello del que te está apretando, solamente te queda confiarte en Dios. Entonces dice, claro, es lo único que nos queda. Es decir, decía Carlos Marx que Dios es el consuelo de la miseria. Cuanto más pobre es una persona, más religiosa es. Porque como no puede alcanzar lo que quiere, por lo menos le queda la esperanza de que se lo van a dar. Recordar las bienaventuranzas en el Evangelio, bienaventurados los que pasan hambre, bienaventurados los que pasan sed, bienaventurados los pobres de espíritu, tal, porque de ellos será el reino de los cielos. Esto tiene un peligro. Os pongo el ejemplo. En la India creen en las reencarnaciones y dicen, oye, tú tienes esta reencarnación y eres un desgraciado, pero cumple con tu deber, pórtate bien, porque de esa forma la próxima reencarnación será mejor, si esta la cumples bien. Bueno, pues ya tenemos a la gente como un rebaño. Pórtate bien y no te importa que te pisoteen porque cuanto más sufras, mejor será esa recompensa. Esto es, por eso decía Carlos Marx, que podía ser el consuelo de la miseria, el consuelo de la miseria. Sigmund Freud, el que hemos dicho antes, el psiquiatra vienés de Viena, ¿verdad? Tiene un libro, el que más ataca la religión quizás sea en este libro, El porvenir de una ilusión. Claro, si ya vemos el título, El porvenir de una ilusión, pero ¿qué porvenir tiene una ilusión? Si es una ilusión, ¿qué porvenir va a tener? Y él dice que efectivamente dice Freud, que Dios es un padre que nos hemos inventado. Es como cuando éramos pequeños, coges de la mano de tu padre sin problema, puedes insultar a ese niño que te cruza, al otro, de la mano de tu padre y te va a defender. Y si es de noche, tú te agarras más porque tu padre está ahí. Entonces tú confías en él. Entonces dice Freud, nos inventamos un padre. ¿Para qué? Pues para quitar el temor a la muerte, porque nos está esperando allí, y sobre todo para portarnos bien en la sociedad. Es decir, es que mi padre tengo que obedecer. Entonces te portas perfectamente en la sociedad porque obedeces a tu padre. Cuando te mueras te está esperando tu padre, entonces tú estás protegido. Claro, cuando somos niños tenemos a ese padre que nos protege. Cuando somos adultos, dice Freud, nos tenemos que inventar un padre. Dice, y ese es el tema de Dios, el invento que hace el ser humano. Nietzsche, que ya nos ha salido quizás 4 veces, Nietzsche era el que hemos dicho antes que decía que Dios ha muerto, que ese Dios que nos niega la vida muere porque el concepto de pecado es un crimen contra la vida y entonces tiene que aparecer el superhombre. El superhombre no es Superman ni cosa recta. El superhombre es el hombre que es capaz de superarse, que es capaz de vivir honradamente, sin matar, sin robar, sin pisotear, sin mentir, pero no tener por qué cumplir unos mandamientos que que le privan de vivir auténticamente la vida. Porque Nietzsche su filosofía es vitalista, del sí a la vida. Y luego, estos serían del siglo XIX. Luego ya en el siglo XX nos encontramos con 2 filósofos franceses. Digo que hay muchísimos, pero es que estoy ya resumiendo. Uno es Jean-Paul Sartre. Este decía que la vida no tiene sentido, que Dios no existe, que escribió un libro en los años 30, cuyo título es La náusea. Y todo el mundo sabe que una náusea es un vómito, luego ya me diréis. Decía que la vida le producía náuseas, es decir, el sinsentido que tiene la vida. Había leído en Dostoyevsky, el escritor del siglo XIX ruso, eso de que en
una novela que se titula Los hermanos Karamazov. Hay un personaje de los hermanos Karamazov en que uno de los hermanos que dice, si Dios no existe, todo está permitido. Todo está permitido, luego Dios no existe. Y decía Jean-Paul Sartre, efectivamente. Somos libres, decía Jean-Paul Sartre. Somos libres, estamos condenados a ser libres, decía. Condenados a ser libres. Dice, entonces la moral la hacemos nosotros. Dios no existe. Ahora os digo una cosa. Eso de que si Dios no existe, todo está permitido, deja mucho que desear. Porque resulta que si Dios existe, es cuando todo está permitido. Pensad un momento, las Torres Gemelas, en teoría, o lo que nos han dicho unos árabes fanáticos, las echan abajo. En nombre de Alá. Las cruzadas, en nombre de Dios. Las guerras religiosas. Entonces, Dios existe, vaya que se te ha permitido todo. Te ha permitido la muerte y el crimen. Entonces, ahí queda la cosa. Tenemos otro francés, Albert Camus. Albert Camus es, algunos le llamaban, en algún libro se le nombra como la honradez desesperada, un tío honrado al máximo. Ahora, él decía que no podía creer en Dios porque había dos problemas en el mundo. El problema del mal, que ya lo hemos dicho antes, y el sufrimiento de los inocentes. Yo les decía a mis alumnos, como ya eran mayorcitos, iban a ir a la universidad, entonces les ponía un ejemplo que ellos no sabían nada, pero yo se lo recordaba. ¿Recordáis el Lute, el famoso Lute? Cuentan en un tiroteo que hubo en la calle Bravo Murillo entre el Lute y los cuerpos de seguridad, bueno, pues una bala perdida, de esas que se pierden, fue a dar a una niña 3 o 4 años. Y diría Albert Camus, ¿qué ha hecho esta niña inocente para recibir la muerte? ¿Qué ha hecho? ¿Dónde está ese Dios que pare esa bala? Decía Albert Camus, no puede existir Dios. No puede existir ese Dios que estáis diciendo que cuida, que es nuestro Padre. No puede existir esa bondad, porque hay mal en el mundo y hay sufrimiento de los inocentes. Pero Albert Camus no era de los que decía, bueno, pues voy a suicidarme. Decía, no. Vive, refúgiate en el arte, en la música, en el pensamiento oriental, en que dicen que somos uno con la naturaleza, para llegar a un estado, seas ahí energía, y bueno, intentes ser feliz como puedas. Bueno, por último, hay que decir que, perdón, espérate, creo que no estoy dejando nada por aquí, por ahí me hay alguna cita y ya me la... Bueno, hay que decir que lo que hemos dicho antes, que la ciencia, por último, no dice nada sobre el tema de Dios porque es algo que no se comprueba. Es decir, la ciencia tiene que comprobar la realidad. Sí, tenía una cita de Stephen Hawking, este señor que murió hace un par de años, ¿recordáis? Y dice Stephen Hawking, digo como científico, para que vean el punto de vista de la ciencia. He probado que el origen del universo puede discurrir conforme a las leyes de la física. No es una demostración de que Dios no exista, significa solo que no es necesario. Es decir, que la ciencia para explicar el universo no necesita a Dios. No hace falta que recurra a la creación. Eso no entra dentro de la ciencia. La ciencia, por mucho que avance por el universo, no ha encontrado a Dios. Y dicen que no lo van a encontrar. Repito la cita. He probado que el origen del universo puede discurrir conforme a las leyes de la física. No es una demostración de que Dios no exista. Significa solo que no es necesario. Esto es del siglo XX. Del siglo XXI, yo puedo simplemente citaros, pero que no voy a citar, un libro, ya en el siglo XXI, que se titula Los jinetes del apocalipsis. Son 4 personajes, Dawkins, Hitchens, Dennett y Harris, que son 4 ateos los más famosos que hay hoy en el siglo XXI. Tienen un libro escrito que se titula Los jinetes del apocalipsis. Hablan entre ellos en el libro y veis los puntos de vista de la negación de la existencia de Dios. Y para acabar, y ya no os canso más, para acabar, pues tenía yo aquí de nuestro poeta Rafael Alberti, hablando de Dios, dice en un poema, dice, miran acá, miran allá, asombrados, ángeles, puertas, cúpulas, dorados, y no te encuentran por ninguna parte. Repito, como hago con todas las citas. Miran acá, miran allá, asombrados, ángeles, puertas, cúpulas, dorados, y no te encuentran por ninguna parte. Pues esta es la cita de Alberti y entonces ya lo único que me queda es daros las gracias por haber soportado 1 hora y 10 minutos a este pesado, ¿verdad? Y
Y nada, si hay alguna pregunta por ahí y yo puedo responderla, ojo, yo soy de filosofía, no soy un especialista, no soy un teólogo especialista en el tema de Dios. Simplemente que dentro de la filosofía también hay una asignatura que es filosofía de la religión y damos esto. Entonces, cuando queráis. Gracias. Bueno, Ubaldo, muchísimas gracias porque sinceramente dices tú que ha sido largo. No, se nos ha hecho cortísima, la hora se nos ha pasado volando. Y yo creo que nos gustaría verte más, porque, bueno, ¿qué habrás conseguido? Que estemos en 3 grupos. Los que aquí estamos, nos has hecho irnos a cada uno a un grupo, ¿no? El teísmo, unos para el ateísmo, otros para los agnósticos, y eso es una cosa espléndida. Bueno, tengo aquí preguntas y además ya tengo una mano levantada también. Y bueno, te puedo decir que es interesantísimo, es además un tema que se toca muy poco. Yo creo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, en que se toca poco porque da polémica, ¿verdad? Sí, Mucha gente no ciertamente. lo entiende, que esto es que lo estás explicando y tal, y es como si se pusiera la gente a la defensiva y entra en polémica en este Claro, no, tema. no, se entra en polémica rápidamente. Yo recuerdo, mira, os cuento una anécdota, pero da un par de minutos para no perder tiempo. No, Yo, en tranquilo. un comienzo, cuando acabé filosofía, estuve trabajando en la enseñanza privada y luego ya por oposición pasé a la pública. Pero en el intermedio de pasar de la privada a la pública, como no sabía si yo iba a superar esa oposición, pues bueno, pues para cubrirme las espaldas empecé a buscar en la enseñanza privada, digo, por si acaso falla lo otro. Recuerdo las entrevistas que me hicieron a mí de colegio, no digo ya solamente religioso, sino de cualquier colegio. Es decir, de una forma callada, te preguntaban de política, pero ahí te podías escurrir. Pero de una forma descarada, te preguntaban sobre el tema de la religión. Entonces, ahí tenías que, bueno, pues decir lo que querían ellos que dijeras, lo que querían escuchar. Porque el tema este siempre se ha mirado, bueno, bajo un punto de vista, no sé, que da la impresión, pues como cuando las pintadas aquí en España, incluso de la transición en el metro, rojos al paredón. Ahora, pues rojos al paredón. Bueno, pues los ateos igual, ateos al paredón, porque resulta que son malas personas. Esto hay que quemarles como a las brujas en la Edad Media, ¿verdad? Entonces siempre ha tenido... Y por eso la gente no quiere hablar de religión ni de política, pero sobre todo de religión, porque luego además hay gente que se hiere mucho, ¿no? Porque hay gente que tiene una fe impresionante y entonces cuando le dice este tipo de cosas, no te fusilan al amanecer porque no está de moda, pero así es, sí, sí. Bueno, mira, te voy a pasar te voy a ir diciendo todo lo que nos están escribiendo. Mira, te dice Pilar Sánchez Pastrana, que ya se ha ido, pero dice, me pareció magnífico, vamos a ver, muy acertados los análisis en torno a las distintas obras. No he leído todo de Saramago. Habla de tu libro, sí, de tu libro por lo que veo aquí. Muy acertado de distintas obras. No he leído todo de Saramago, pero me he animado con los libros que tengo pendientes del gran portugués. Muchas gracias. Y dice Pilar también, que ha escrito varias cosas. Dice Pilar, ha sido un placer, clarividente, magnífico y muy respetuoso. O sea que ahí estamos, te están echando piropos, ¿eh? O sea que... Vale, muchas gracias, Pilar. Muchas gracias, Pilar. Y sigue Pilar, me quedo con la idea de todos los crímenes que se han cometido en nombre de Dios, de cualquier Dios. Cierto, cierto. Es que ya la has mencionado tú esa idea. Pilar, Se ha muchísimas corrido mucha sangre, gracias. en nombre de Sí, Dios. sí. Bueno, Ginesa, mira, Gina nos dice, magnífica conferencia, muchas gracias, te dice. ¿Vale? Gracias, mujer, Y gracias. tenemos aquí unas manos levantadas porque, vamos a ver, yo creo que el que no se haya visto tocado en este tema es porque están ahí y no quieren hablar, pero yo abro los micrófonos y para que Ubaldo, es verdad, Ubaldo, que estarás encantado de poder hablar con todos los que Sí, por quieran supuesto, preguntar. sí. Si sé responderles, ¿por qué no? Bueno, pues entonces vamos con Alfonso. Alfonso, venga, te abro el micrófono y ya sabes cómo va esto. Adelante. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alfonso. Osvaldo, enhorabuena, como Nada, esto hombre, ya haya gracias. oído, por la exposición, ¿no? Y Gracias. a Audema, por supuesto, por haberte traído, eso no lo olvides. Gracias. Enhorabuena, muchas gracias. Gracias. Mira, yo tengo barba como tú, es decir, soy de un perfil inicial,
inicial de la famosa Educación Nacional Católica, Sí. donde cuando fui al instituto lo primero que me dieron antes de un libro fue vestirme de flecha, ¿no? Digo, como partida. Por supuesto, soy partidario y lo he vivido en mí, de que yo uso mucho la frase de que el tiempo pinta, ¿no? Y que todo va evolucionando. Y por Sí. ahí va mi exposición de preguntas hacia ti ahora, ¿no? Yo he sido siempre el que ha mantenido el por qué, el cómo, el cuándo, de alguna forma una idea filosófica de la vida, ¿no? Y de los acontecimientos, ¿eh? Sí. Aunque educado desde el origen que te he dicho de mi perfil. Bueno, entonces he notado, por supuesto, que yo he cambiado. Te podría contar muchas anécdotas, no es el momento, pero he cambiado. Escribí algunos artículos sobre un diario que yo tenía cuando tenía 12, 14 años y cuando lo encontré cuando tenía 45, pues no me conocía. Es decir, que el cambio fue absoluto, ¿no? Y escribí varios artículos sobre ese tema. Bueno, en concreto, lo que te planteo es que en ese cambio, por ejemplo, Nietzsche fue hijo de un, ¿no? de un pastor y sin embargo acabó como acabó. Es decir, hay un cambio, ¿no? Y yo te pregunto, ¿qué factores crees tú que influyen más en el cambio de las personas en cuanto a todos los temas que estamos hablando? Porque sabemos que unos han ido de izquierda a derecha, otros de derecha a izquierda, uno de pensamiento religioso, ateo, etcétera, etcétera, ¿no? Y te preguntaba eso porque ¿qué pasa después de haber iniciado tú un proceso de educación, el que sea y te haya tocado en un momento dado, para que hayas cambiado, ¿no? O para que cambie, o continúe y te afiance? Hay afectos ambientes familiares, hay una autoformación, hay una ampliación del conocimiento, hay un ser en ti, un yo que se desarrolla así, etcétera, etcétera, ¿no? Porque en todas las profesiones, y más en la pintura, me gusta pintar también, hay un proceso evolutivo que el pintor del inicio no tiene nada que ver con el final, etcétera. Y en este caso también. Bueno, la paro ya y la pregunta en concreto es, ¿qué factores crees tú que nos hacen cambiar tanto en todos los temas en los que hemos estado escuchando? Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Alfonso. Gracias, Alfonso. Ya te contesta Ubaldo. Sí, Alfonso, muchas gracias. Mira, te voy a poner mi mismo ejemplo en el sentido de que yo hice el bachiller en el seminario de Ciudad Real. Es decir, yo hice el bachiller rodeado de sotanas negras y alzacuellos blancos, porque en aquel tiempo luego ya empezaron a ponerse el clériman y iban sin sotana. Yo escuchaba y me extrañaba de muchas cosas de las que decían y sobre todo que no cumplían. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que te vas desengañando de que esa persona que se la considera sagrada, o se consideraban ellos, unos enviados especiales para llevar una imagen de Dios al pueblo, luego resulta que no era tal esa imagen ni su vida era tal. Pero luego te vas encontrando que si te dan unas características de un Dios misericordioso, bondadoso, que lo sabe todo, que nos cuida, que nos perdona, que es misericordioso, que es justo, y luego te vas encontrando por la vida con todas esas injusticias. Luego te vas encontrando en que la religión se politiza, es decir, la cogen para el poder. Es decir, fijaos, no quiero hacer política, pero uno de los factores en que, por ejemplo, en Madrid capital siempre gane un partido determinado es porque hay una enseñanza subvencionada al 100% que es religiosa. Y entonces ahí tienen un voto asegurado. Y es la política y la religión, que hay siempre unos intereses. Recuerda, Alfonso, el Papa Pío XII bendiciendo cañones en la Segunda Guerra Mundial. Bendiciendo cañones, Alfonso, cañones. Es decir, agua bendita a un cañón que no es para hacer cosquillas a nadie, es para matarle. Entonces digo que a medida que uno va creciendo, se va encontrando con todas estas injusticias y se pregunta qué sentido tienen. Y repito que sobre todo el último que hemos dicho, el francés Albert Camus, el problema del mal en el mundo y el sufrimiento de los inocentes, porque os he dicho antes
que el COVID está matando mucha gente, pero está matando más el hambre en el mundo que el COVID. Y para el COVID medio tenemos vacunas. Para el hambre sí tenemos vacuna, que es alimento. Y sin embargo no se quiere. Es decir, empezando por la misma Iglesia Católica, que tiene mucho dinero, que en el Vaticano hay mucho dinero. Yo estaba allí en alguna ocasión. Tiene mucho dinero. Y se sabe que si vendiesen todo, ya sé que no lo van a vender ni mucho menos, si vendiesen todo, se quitaba el hambre en todo el mundo durante un tiempo. Pero no lo van a vender nunca. Es decir, no lo van a vender. Entonces, Alfonso, por lo menos la imagen de ese Dios que nos dieron a ti y a mí en el colegio, con el famoso catecismo que venía con las preguntas que había que aprenderse al pie de la letra, ese tipo de religión, ese tipo de Dios, da la impresión de que entra dentro de la falsedad y de los intereses. Además hay una cosa clara. Has dicho antes de Nietzsche, hijo de un pastor. Nietzsche era de los que decía que la Iglesia fue fundada por San Pablo. Como dicen algunos humoristas, este negocio que empezó con un pesebre y hasta donde ha llegado, ¿verdad? Y empezó en un pesebre. Eso fue fundado por San Pablo, porque Cristo no fundó ninguna iglesia, ni tuvo ninguna intención de fundar ninguna iglesia. Era un predicador opuesto al Imperio Romano. Parece ser de la tribu de los esenios, que eran los que se oponían al Imperio Romano. Pero no tuvo ningún interés de montar ninguna iglesia ni ningún templo. Fueron luego los apóstoles, sobre todo San Pablo, los que empezaron a ver ese tipo de cosas. Pues con todas estas cosas, Alfonso, es decir, no son pruebas favorables para admitir a Dios. Que luego sea otra cosa, pero no, el Dios bueno no, Alfonso. El Dios bueno no, porque entonces el Dios bueno no dejaría, decir... Ya sé, si es que me estoy enrollando mucho, porque ya sé que hubo una pregunta cuando Saramago que me la hicieron. Ya sé que alguno estará pensando, de los que estáis allí o de los que están en la pantalla o como queráis, que estará pensando, no, pero es que Dios nos ha hecho libres y somos nosotros los que hacemos el mal. Vamos a ver, si Dios es Dios tal como nos lo pintan, Dios antes de crear el universo, ya sabía lo que había porque lo sabe todo y sabía que Alfonso, por ejemplo, te pongo a ti, que Alfonso iba a pecar y se iba a condenar y aún así permite que Alfonso nazca para condenarse. Bueno, pues si eso es un padre, un buen padre, que venga Dios y lo vea, nunca mejor dicho. Entonces digo que este tipo de cosas de que quieren justificar el mal por la libertad del ser humano, hay que tener en cuenta que Dios ya lo sabía todo antes. Es más, hay apartados de la Iglesia Católica, por ejemplo, en los calvinistas, en los que afirman la predestinación divina. Es decir, que ya de antemano estamos un grupo salvados, un grupo condenados. Y digo yo, vale, los salvados que se salven. Y los que están condenados. Pero ¿para qué permite la creación el nacimiento de esos para condenarles? Es que esto ya clama al cielo, ¿verdad? Es decir, voy a permitir que nazca un hijo para que sea el más desgraciado y luego lo voy a condenar. Hombre, por Dios, entonces el padre no se ve por ninguna parte. Bueno, lo dejo, venga, porque si no, toda la tarde. Sí. Con tu contestación nos estás haciendo pensar todavía más de todo lo que nos has hecho pensar, ¿eh? Todavía más. Claro, es que hay que pensarlo. De todas formas, yo añado también, Alfonso, por mi parte creo que el ser humano vamos cambiando y es razón de ser que cambiemos, por toda la información y después por cómo nos preparamos y todo, y vamos cambiando, por supuesto. Lo raro sería quedarnos en la misma pensamiento que tenemos con 14, 15 años. O sea, ya tendríamos un problema, ahí tendríamos un problema. Bueno, mira, te dicen Mercedes. Muy interesante la conferencia, la verdad, entrar en profundidad requeriría un curso entero. Por cierto, ya os lo digo. Y ya Mercedes ha dado pie a que diga que Ubaldo va a estar con nosotros dándonos el taller de filosofía en el mes de octubre. O sea que ya sabéis, esa es la buena noticia. No sé, me ha puesto cara así como si él no lo supiera, pero no, sí, tengo las noticias de que sí. No, vale, sí. Estaba yo pensando, digo, a ver si me vas a dejar ahora. No estás metiendo la pata, no estás metiendo la pata. Lo que pasa es que, bueno, en estos días tengo que mandaros una especie de esquema de lo que sería, y hablé con Juan.
que lo mismo cabe la posibilidad que no sea en el primer trimestre y sea en el segundo, pero bueno, os prometí que lo damos y lo damos. Vale, Lo el damos. caso es que lo vamos a tener como profesor de filosofía para el curso que viene. Sí, Ya va a sea ser en una el primer especie de... cuatrimestre o en el segundo cuatrimestre. Lo Sí, hablaremos va a con él ser... y Sí, dejaremos esto cerrado. va a ser Nos va a enseñar filosofía. va a ser una historia sencilla de la filosofía. Es decir, de los 16 temas vamos a ir explicando Hay y que va a ser empezar. sencilla. Muy bien, muy Sencilla. bien. Para Desde la empezar. Grecia clásica hasta Ortega y Gasset. ¡Buf! Una Dice historia sencilla, sencilla madre de la mía. filosofía. Bueno. Bueno, nos dice Esther, un tema muy interesante. Muchas gracias. Gracias a ti, Esther. Gracias, Esther. Y mira, Francine dice, muy acertada la conferencia, con un enfoque muy respetuoso, me ha encantado. Y añade, comparto totalmente lo expresado en la respuesta que acabas de dar a Alfonso. O sea, que te dan la... Y Sí. después está Rosa María, que nos dice, estupenda conferencia, muy bien expuesta, de forma sencilla y clara. Me ha encantado, muchas gracias a Ubaldo y a Udema. Por mi parte, muchas gracias a ti por estar ahí, Gracias a ti. Rosa. Gracias. Y dice Conchi, una conferencia magnífica, la verdad es que ha sido un éxito. Bueno, tengo una mano y es la última ya, y te la voy a pasar, Pilar, perdóname, teníamos que ir quitándonos todo esto, sé que tenías, bueno, como no eres tú la que levanta, que tú le das al botón y ya está, te voy a abrir el micrófono, lo tienes abierto para que puedas preguntar a Ubaldo. A ver, ¿qué? Cuando quieras. Buenas tardes, muchísimas gracias porque ha sido una conferencia muy interesante, pero gracias. Me ha parecido que sobre el ateísmo y sobre el teísmo hay cantidad de filosofía, cantidad de escritos y cantidad de ponencias a propósito, pero el agnosticismo es una especie de ni fu ni fa, sino todo lo contrario. Exactamente. Si te das cuenta, del agnosticismo solamente he citado a Protágoras en los sofistas y luego a Hume del 18 y a Kant del 18 porque son los que nadan entre dos aguas. Porque en la filosofía o se cree o no se cree y la mayoría no creen, dicho sea de paso. Claro. Bueno, pues alguna pregunta más a los que estáis ahí. La verdad es que hemos tenido una asistencia hoy muy numerosa y estamos pues muy agradecidos porque nos damos cuenta que cuando preparamos una conferencia que tenga un tema que atraiga, la verdad es que, y sobre todas estas cosas, si sabemos llevarlas como adultos y sabemos recogerlas, totalmente lo que hablábamos antes, pues para Udema es maravilloso poder hablar de estas cosas, como si pudiéramos hablar de política y de ciertos temas de política que no se pueden tocar, ni en la universidad siquiera se pueden tocar, con las reacciones todavía que se tienen a esos temas, ¿no? Entonces es una pena, para mí es una pena porque yo creo que no hay que estar, hay que recibir y toda la enseñanza y todo lo que tú recibas es fabuloso para ti, o sea, para crecer una persona, ¿no? Ubaldo, ¿qué nos tienes que decir más? Pues nada más, daros las gracias por haber estado escuchando y bueno, si no es en un cuatrimestre, será en otro, haremos esa historia sencilla de la filosofía. No nos dejes así porque, a ver, filósofos necesitamos tener un filósofo como tú, que nos enseñe filosofía, bien, porque sabes, yo por ejemplo tengo una experiencia en filosofía que a mí, yo creo que te lo he dicho en algún momento que hemos estado hablando tú y yo, pero que no he conseguido todavía sacarle el juego a la filosofía, porque me han creado un poquito de aburrimiento los filósofos que yo he tenido. Claro. Elisa, Perdón, sí, dime, Juan. Elisa, perdonad. Le iba a decir a Ubaldo que no me haga trabajar más, que ya tengo hecho hasta el calendario. O sea que te esperamos en el primer cuatrimestre. Perdonad la interrupción. Gracias, Juan. Es una buena interrupción porque así ya le hemos pillado. Entonces, ya lo habéis pillado, sí, lleva razón. Tienes todo el verano para trabajar, para el temario. Pues, si tienes antes lo hablas con Juan y ya llegamos. Vale, no hay problema, no te preocupes. Bueno, pues ya sabéis, vamos a tener a Ubaldo de profesor de filosofía. Yo voy a ser la primera alumna que va a tener. Y bueno, y os esperamos a todos los que estáis ahí y a muchísimos más. Todos aquí tenemos una plataforma maravillosa y si podemos combinarla para el próximo curso también presencial,
ahí lo vamos a tener. Vamos a hacer lo mixto, que ahora ya es lo que hemos dado un paso y no lo vamos a abandonar. Waldo, muchísimas gracias. Te agradezco de nuevo tu presencia aquí y agradezco también muchísimo el que hayáis estado, a todos los asistentes, que han sido numerosos, y os emplazo para la próxima conferencia para el mes que viene y nada más. Un abrazo para todos, que os cuidéis muchísimo, que os vacunen a todos, rapidito, y que nos podamos mirar pronto a la cara sin ningún peligro y sobre todo quitándonos la mascarillita que tanto nos tiene y tan mal nos tiene el cutis ya. O sea, muy bien. Bueno, un abrazo gracias, para todos. Gracias, hasta luego. Adiós.